Este chico no sabía que su paseo se convertiría en una horrorosa pesadilla. Por lo general no suelo levantarme tarde, sin embargo, hace algunos días me ocurrió lo impensable. Cuando abrí los ojos, miré el despertador y me di cuenta que ya eran las 12 del mediodía. Este hecho me alarmó bastante, ya que pensaba que iba a llegar tarde al trabajo. Pero en ese momento recordé que era domingo, por lo que sentí un gran alivio. Luego de haberme calmado, me puse algo de ropa cómoda y tomé mi bicicleta para dar un paseo. Al salir, noté que la belleza de la mañana había sido reemplazada por un cielo nublado. Más allá del clima, me subí al asiento de mi vehículo y empecé a conducir. Tras algunos segundos, me metí en la zona boscosa que rodeaba mi aislada casa de campo. Mientras atravesaba el bosque, el viento agitó mi cabello y sopló contra mi ropa. Al mismo tiempo, mi mente calculó mis ganas y la duración que tendría el viaje. Luego llegué hasta una pendiente, por la cual bajé sin dudar. Al bajar por aquel sitio, decidí girar mi cabeza a la derecha. Allí pude observar un grupo de casas y edificios, los cuales se confundían con la lejanía. Esta fabulosa vista fue interrumpida repentinamente por la caída de las gotas de lluvia sobre mi cuerpo. En muy poco tiempo, el pequeño aguacero se transformó en un potente diluvio. Para empeorar el panorama, sentí que algo había golpeado la rueda trasera de mi bicicleta. Mi mente no tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido y apenas pude reaccionar. Aún así, mis instintos se activaron y levanté los brazos por delante de mí para detener la inminente caída que estaba por sufrir. A pesar de mi rápido accionar, mi cuerpo cayó de la bicicleta y rodó por lo que quedaba de pendiente. Cuando llegué a la parte más baja, mis brazos y mis piernas se rasparon contra el camino de pavimento, lo que provocó que se llenaran de sangre. Mi mente se sentía confusa, pero permanecí consciente y después de unos breves momentos de desconcierto, me di cuenta de que mi bicicleta había sido embestida por algún vehículo. Mientras trataba de sentarme en el suelo, sentí el dolor insoportable en las heridas que me había provocado la caída. En ese instante, levanté la cabeza y vi que el cielo ya se había oscurecido completamente. No podía comprender cómo el tiempo había corrido tan rápido, ya que apenas habían pasado 30 minutos desde el mediodía. Para hacer las cosas más extrañas, no pude visualizar la presencia de la luna en ningún momento. Viviendo en esta parte del país, había tenido una buena cantidad de experiencias inquietantes al aire libre. Sin embargo, ninguna de esas vivencias podía compararse a lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Mi confusión se rompió luego de que una nueva oleada de calor atravesara mi cuerpo. A pesar de que las heridas que tenía no eran demasiadas, las mismas me provocaban un terrible sufrimiento. Por otra parte, en ese instante me di cuenta de que mi camiseta y mi pantalón se habían manchado de sangre. Todo esto generó que entrara en un gran estado de impotencia. Repentinamente mi mente empezó a rememorar varios momentos oscuros y dolorosos de mi infancia, experiencias de estar perdido y solo en el bosque alrededor de mi casa. Estaba sentado en la posición fetal, temeroso del oscuro abismo que me había rodeado y con miedo de causarme más dolor si me movía. Empecé a creer que mi final estaba cerca. Sin embargo, una parte de mí sabía que tenía que hacer algo para evitarlo. Inmediatamente comencé a pensar en dónde podía pedir ayuda. El único lugar que se me ocurrió fue en la clínica de la ciudad, la cual estaba a 5 kilómetros de distancia. Ante este escenario, supe que sería más sabio ir hasta mi casa. A pesar de que mis manos y piernas ardían en un dolor insoportable, traté de levantarme. Una vez que me puse de pie, mi pierna derecha se dobló debajo de mí, provocando que cayera nuevamente. Al estar tumbado en el suelo, solamente pude sentir la caída de las gotas de lluvia en mi cara. Mientras mi impotencia aumentaba, comencé a llorar. Mi llanto fue tan fuerte que resonó en la totalidad del bosque. Grité desesperadamente para pedir ayuda, pero fue en vano, pues no había nadie que pudiera escucharme. Luego de haber soltado varios alaridos, sentí que mi voz se había ido. Intenté gritar nuevamente para recuperarla. Sin embargo, no conseguí ningún resultado. En ese momento, golpeé el suelo con todas mis fuerzas, pues la agonía y la frustración me habían llevado a alcanzar mi límite. Mientras me iba rindiendo poco a poco, descubrí que tampoco podía escuchar nada. Al darme cuenta de mi estado, mi mente comenzó a imaginar un sinfín de escenarios en los cuales moría de formas terribles. Mi vida pasó frente a mis ojos y aquellos terribles pensamientos de impotencia impulsaron un enorme estado de pánico en mi cuerpo. Mi cordura volvió cuando observé lo que parecía ser una luz en la lejanía.
Eso hizo que recupere algo de esperanza. En ese preciso instante, mis pupilas se retrajeron y mis ojos lucharon por enfocar la imagen de luz borrosa que se hallaba frente a mí. A pesar de que estaba muy lastimado, me sentí muy aliviado de poder ver algo. De repente, aquella fuente de luz comenzó a acercarse. A medida que se iba aproximando, la misma se iba haciendo más y más brillante. Cuando estuvo a tan solo unos metros, aquel resplandor reveló una imagen extraña. La misma mostraba la figura de una persona. Al principio creí que se trataba de un ángel. Sin embargo, ese pensamiento se borró de mi mente cuando comprendí lo que en verdad se encontraba frente a mí. En ese momento, la luz dejó ver un par de piernas horriblemente mutiladas, las cuales brotaban litros de sangre. Al ver esto, decidí parpadear, pues no creía lo que mis ojos estaban observando. Mientras mi cuerpo temblaba de miedo, aquella horrorosa figura fue revelando más partes de su cuerpo. Por primera vez en mi vida experimenté una sensación de terror absoluto. Sin perder el tiempo, me levanté y traté de correr. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, mis fuerzas abandonaron mi cuerpo. Caído en el suelo, alcé los dos brazos y me arrastré lo más lejos que pude de aquella figura de sangre palpitante y tripas que venía hacia mí. A pesar de mis esfuerzos, esa escalofriante criatura continuó siguiéndome. A medida que se acercaba, la luz que la envolvía reveló su abdomen y la parte inferior de su torso. Inmediatamente, pude ver que la silueta llevaba un vestido que cubría el cuerpo pálido. Mientras cojeaba hacia mi posición, empezó a emitir un sonido que solo puedo describir como estática. Mientras temblaba descontroladamente, el resplandor se preparó para revelar la última parte del cuerpo de la silueta. Cuando vislumbré su rostro, pude ver que él mismo era pálido como si fuese alguien muerto. Sin embargo, al observar con más detalle, también me di cuenta de que su vista era completamente azul. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi vida estaba por llegar a su fin. Totalmente dominado por el pánico, decidí cerrar los ojos. Al mismo tiempo, sentí un par de manos frías sobre mi cuerpo, el cual estaba inmóvil por el dolor y por el miedo a morir.